Para cerrar las actividades del 16º Congreso Internacional del Transporte, tendremos a continuación la mesa de diálogo, Movilidad Urbana, Soluciones Innovadoras, moderada por el maestro Bernardo Baranda, director regional Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Participan el ingeniero Fernando Osorio, director de gestión de proyectos de Grupo CISA. Lo acompaña María Luisa Martínez Dibargur, gerente de Crecimiento y Relaciones Institucionales de Wallaby. Alejandro Luna, representante de Movilidad de Vanguardia. Y Juan Andrés Abrigo Elgueda, especialista de ventas regional, Electromovilidad Sonda. Adelante con la mesa de diálogo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos casi al final del Congreso, pero bueno, espero que esta mesa les parezca interesante. A mí me gusta mucho el tema y desde luego los ponentes que tenemos. Vamos a hablar de soluciones innovadoras, sobre todo en el tema digital, también de la transformación de hombre-camión hacia empresas. Entonces, bueno, pues, tenemos un panel de lujo aquí que nos va a dar una presentación cada una de las personas que nos acompañan. Y bueno, para ello, de acuerdo al orden que tengo aquí, vamos a empezar con el maestro Fernando Osorio, director de gestión de proyectos de Grupo CISA, para que por favor nos haga una presentación de aproximadamente 8 minutos. Al final vamos a dar un espacio también para abrir la conversación. Si tienen algunas preguntas, las podemos también desahogar aquí. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Bernardo. Muy buenas tardes ya en la recta final del Congreso. Gracias por estar aquí con nosotros. Si ponemos la presentación, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco del tema de los modelos de negocio de la Ciudad de México en particular, pero quisiera primero abordar algunos temas, por qué llegamos a este punto de soluciones innovadoras. La movilidad urbana innovadora, obviamente tendríamos que empezar por describir qué es todo ese conjunto de ideas y tecnologías, como lo hemos visto a lo largo del Congreso, que buscan la mejor manera de transportarse en las ciudades de forma sostenible y eficiente. Esto es muy importante porque si reconocemos que todas estas ideas que hemos plasmado a lo largo del Congreso, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista financiero, la elección de la unidad, todo esto va con una finalidad de mejorar para los usuarios una movilidad eficiente. Pero hay algo que también debemos de considerar dentro de todo este cúmulo de cosas, que es que todo esto está enmarcado en un marco jurídico, el cual podamos, normalmente vamos detrás de él. Todo lo que es la micromovilidad hoy va muy adelante de nosotros, no tenemos una regulación y eso también complica para los prestadores de servicio masivo, pues obviamente esa convivencia que tenemos en el día a día. Como ya lo vimos a lo largo también de este Congreso, pues todos los ejemplos de movilidad innovadora van desde la disminución de la huella de carbono, la movilidad compartida, todo lo que es la micromovilidad, porque al final de cuentas tenemos que reconocer que va a seguir existiendo, lo que tenemos que hacer es contener y tener las reglas muy claras de cómo vamos a poder convivir. Los servicios de carga eléctrica, ya sea para los automóviles o para las bicicletas eléctricas, la tarifa de movilidad que hoy se ha cuestionado mucho en el tema de cómo podemos pasar a un sistema integral y a través de una misma tarifa poder tener acceso a diversos esquemas, y aquí es donde hay que ser muy creativos
hace mucho tiempo, ustedes recordarán, teníamos el bono de transporte, donde pagábamos un solo servicio y podíamos hacer un uso multimodal de ese bono. Entonces, eso es algo que seguramente regresará en alguna forma. Tenemos que ser más creativos para este tipo de servicios. Y por fin llegamos a los modelos de negocio idóneos. Esta parte de los modelos de negocio idóneos tiene que ver con mejorar la calidad de vida de toda la urbanidad. Ahora, algo que es relevante e importante reconocer es que no todas las ciudades son del mismo tamaño, no todas las ciudades tienen las mismas necesidades, no todas las ciudades tienen las mismas problemáticas. Entonces tenemos que buscar un traje a la medida que permita que esta calidad de vida se vea reflejada. Reducir las emisiones contaminantes es un reto en todas las ciudades hoy por hoy. Crear los espacios públicos confortables. Estamos hablando de que también tenemos que diseñar las vialidades, las aceras, los paramentos y poder tener también espacios de recreación que nos permitan hacer esa convivencia no solamente para el transporte, sino también para aprovechar el tiempo libre y por ende tener una calidad de vida mejor. Equilibrar la coexistencia de los servicios de modalidad, es decir, lo que hemos hablado del marco jurídico, que tenemos que llevar a reglas claras. Avanzar hacia la electrificación del parque vehicular, lo hemos hablado hoy, no todas las ciudades van a alcanzar a electrificar su parque vehicular, porque los vehículos son muy caros y los modelos de negocio en muchas de estas ciudades no da, pero el hecho de pasar a un combustible mucho más limpio, a tecnologías de mejor desempeño, pues obviamente eso es una alternativa intermedia en algunas de estas ciudades. Y finalmente, la permanencia de las fórmulas para su adaptación. Estamos cumpliendo 20 años de que se puso en operación el Metrobús, que es un parteaguas de esta nueva movilidad que tenemos, y con ello se abrieron nuevos modelos de negocio a partir de este servicio, y por ende también necesitamos replantear qué va a pasar hacia adelante, porque obviamente vienen temas que están muy pegados y que le interesan a la autoridad, hablando del tema del subsidio. ¿Cuáles son los modelos de negocio actuales aquí en la Ciudad de México? Quisiera empezar por escribir el modelo de operación de los organismos de gobierno. Normalmente las unidades la compra de las unidades las hacen de contado, sean de cualquier tecnología. Es decir, el gobierno con nuestros impuestos compra las unidades de contado, en la generalidad de los casos. Pero sin embargo, la tarifa al usuario es una tarifa social. Y entonces se vuelve ahí un tema de que cómo subsidia esta operación. Pues obviamente destinándole una gran cantidad de recursos. La tarifa, por ejemplo, para RTP, si ustedes ven los presupuestos de los últimos años contra la cantidad de usuarios que están transportando, estaríamos hablando que la tarifa debería estar alrededor de los 18, 19 pesos. Y hoy tenemos tarifas entre 2 y 3 pesos en RTP. El ingreso por autogenerados, que es esos 2 o 3 pesos, pues ayudan, pero realmente es mínimo lo que apoyan. Los servicios son acordes a la disponibilidad de las unidades y obviamente como todo esto se rige por una ley para poder prestar el servicio de mantenimiento, pues muchas veces se ven expuestos a que las licitaciones pueden declararse desiertas y entonces se quedan o sin refacciones o sin servicio, y esto que causa que las unidades empiezan a deteriorarse y unidades nuevas a lo largo de 3 o 4 años empiezan a caer y finalmente no llegan a su vida útil. Ese es un tema por lo cual siguen subsistiendo la posibilidad para todos los obviamente puede tener una infraestructura muy dedicada para prestar el servicio de mantenimiento. El personal generalmente es el suficiente y si requiere más, contratará más. Entonces, eso encarece el modelo. El contrato colectivo para los trabajadores se vuelve también un factor que aprieta todavía más este tema del subsidio. Normalmente las empresas de gobierno no buscan lucrar, no buscan un negocio, sino buscan la prestación de un servicio. En el caso de RTP está enfocado a las zonas donde hay una menor, digamos, pudiencia. El organismo
dando el servicio o realmente tenemos ahí alguna situación que nos está complicando la vida a los concesionarios. Todo esto está sujeto a la ley de contratación. ¿Qué pasa con este modelo? Pues realmente el resultado es que las unidades se descuidan, no hay una prestación del servicio adecuada, el alto subsidio, hay un servicio irregular y todas estas cosas que hemos hablado de las ineficiencias de este modelo. Nos hablaban, si ustedes recordarán, una de las primeras presentaciones que se dieron aquí, de un caso de una empresa de gobierno donde tuvieron que hacer ser creativos para poder dar el servicio. Pues esta misma creatividad la necesitamos para nuestros órganos de transporte público gubernamentales. Sabemos que es complicado porque muchos de ellos ya tienen contratos colectivos de trabajo que son demasiado onerosos, pero que sin embargo se puede buscar algunas alternativas para que esto sea todavía mucho mejor o más eficiente en cuanto al servicio que prestan. Entonces, son los retos que tenemos en este modelo de negocio. Los otros dos modelos que normalmente nosotros vemos aquí en la Ciudad de México es el modelo de operación convencional. Este es el modelo que en la mayoría de los casos las rutas se convierten y todo el ingreso viene a partir de una tarifa. Y el gran problema es, empezamos con que la demanda la estima mediante un estudio normalmente el gobierno. ¿Qué pasa con esto? Comentaba Claudio hace un momento que necesitamos ser aprender a hacer las cosas, aprender a entender cuál es el modelo de negocio que nos están ofreciendo, pero también necesitamos saber qué es lo que estamos transportando, cuándo lo estamos transportando y de qué manera lo estamos transportando. Por eso es importante siempre tener una idea de cómo se hacen estos estudios para poder en determinado momento poder compartir con la autoridad nuestra visión del mismo negocio que nosotros tenemos. El cálculo de la flota lo da la autoridad, pero que sin embargo es algo que es sencillo de hacer y que realmente nosotros podríamos también estar investigando esta parte para que también nosotros podamos hacer propuestas, porque tiene que ver con el tipo de vehículo y la capacidad que tiene el mismo para poder definirlo. La compra de flota actualmente se está haciendo mediante bonos a través de un enganche. ¿Cuál es la problemática de esto? Es que si la demanda no da lo suficiente para poder pagar el remanente que queda de flota, pues sencillamente aunque tengamos el 50, 70, 80 o como en algunos casos ha sido aquí en la Ciudad de México, con flota pagada al 100% y la demanda no es la suficiente, pues obviamente el negocio se va a morir, ¿sí? El pago de crédito tiene que hacerse por el ingreso de la tarifa y la tarifa nos la están actualizando normalmente cada 6 años, entonces se vuelve un modelo pernicioso y cada año va perdiendo su valor y eso es obviamente algo que tenemos que pasar con las autoridades para poder comprendernos en dónde dura. Muchas empresas cuando migran tienen que dejar las unidades en la calle y eso no es lo más idóneo porque obviamente no tienen un espacio donde poder pernoctar y hacer todas las actividades de mantenimiento de las unidades. Normalmente no tenemos experiencia como empresas y es cuando estos foros y los contactos que se pueden hacer en los mismos ayudan a poder aplanar la curva de aprendizaje o tener los contactos suficientes para que tengan un personal adecuado. Uno de los temas más graves que tiene el sector transporte aquí en la ciudad y creo que en todo el país es que el marco fiscal no es favorable. Necesitamos una actualización importante del marco fiscal. No nos ayuda para nada en ese momento y todo lo que hagamos como estrategia fiscal, pues la realidad es que lo que estamos haciendo es una evasión mínima o incluso en algunos casos muy fuerte de impuestos porque el concesionario actualmente recibe su cuenta, la guarda, la tiene ahí y en cuanto se descompone la unidad puede sacar el flujo, pero en el caso de la empresa, pues normalmente tendría que pasar un año para poder hacer digamos uso de la utilidad, pero esto pues no puede ser porque ustedes viven al día y esa es una gran problemática. Entonces, esa es una situación que tendremos que platicar con las autoridades de cómo mejorar este marco fiscal, porque la realidad es que este modelo, en esta situación, está destinado a morir muy pronto. La realidad es que hoy la mayor parte de las empresas, nos lo comentará en un momento, pero cerca del 70% de las empresas que se han vuelto de hombre camión empresa están prácticamente en la quiebra. El otro modelo que es el que conocemos es el de pago por kilómetro, ese no tiene ninguna complicación, sencillamente tendrá que evolucionar hacia considerar qué es lo más idóneo que tenemos. Bueno, voy a irme un poquito más rápido en cuanto al tema de las conclusiones.
Finalmente, para poder analizar, creo que es importante que nosotros vayamos teniendo que siempre se necesita un equipo de trabajo que nos permita que nosotros hagamos un modelo idóneo y que podamos ver, como lo hemos visto a lo largo de todo este congreso, todas las reflexiones están aquí registradas y que podamos ver cómo se va a realizar la inversión, cómo vamos a considerar todos los temas tecnológicos, pero también cómo vamos a negociar con la autoridad para que este modelo sea el mejor que podamos construir conjuntamente. No podemos dejarle a la autoridad que tome todas las decisiones, pero tampoco nosotros no podemos dejar de aprender y de poder proponer para poder seguir adelante. Bueno, en vías del tiempo, aquí cada ciudad requiere un traje a la medida, no todas las ciudades requieren el mismo nivel de inversión, es importante saber esto. Siempre es mejor contar con un equipo técnico que salga esto y elaborar siempre un plan, siempre planear y ejecutar, y eso es lo que nos va a llevar al éxito o lo más cerca de ello. Ese sería cuánto. Muchas gracias a Fernando Osorio, que bueno, pues además este grupo sí se está cumpliendo 20 años, ¿no? Entonces creo que si alguien sabe de estos temas es definitivamente ustedes. Gracias, Fernando. A continuación va a dar una presentación Alejandro Luna, que es vocero de MOVA. Por favor, Alejandro. ¿Me ayudan, por favor, con mi presentación? Bueno, en lo que me presento, mi nombre es Alejandro Luna, soy coordinador de movilidad de Vanguardia, una organización que representa el 52% del transporte concesionado en la Ciudad de México. Lo conforman 39 rutas, 20 empresas y seguimos trabajando constantemente. La movilidad es la posibilidad que tienen todas ciudades para trasladarse de un punto a otro mediante modelos y sistemas de transporte que ayuden en una ciudad como tan densamente poblada y aglomerada como la Ciudad de México. Movilidad de Vanguardia sale a la luz pública en agosto del 2011, pero nosotros venimos trabajando en ese proceso de conformar un grupo fuerte, innovador, que para ese entonces lo que teníamos como misión y visión es ser el referente de la profesionalización y transformación de la flota vehicular en el transporte colectivo en la Ciudad de México. Mediante cómo hemos impactado a la movilidad en esta ciudad, ha sido con sistemas de transporte masivo como el Metrobús, el BRT, los corredores convencionales, y hoy día ya podemos ver lo que en algún momento hace 2 o 3 años se hablaba como cuencas operacionales. Hoy tenemos un corredor zonal, que es en el caso de Xochimilco, y que ahí se ve cómo hemos innovado durante estos últimos años la posibilidad de hacer una integración en una zona de Xochimilco que todavía está considerada como rural, pero que a final de cuentas la densidad poblacional requiere de un transporte moderno. Bueno, en lo que pone en el video, para aquellos que son parte de algún corredor, integrar a una ruta es muy complejo. En este caso, en el zonal de Xochimilco, integrar a 3 rutas se vuelve triplemente complejo.
El Corredor Zonal Xochimilco es la consolidación de la transformación del transporte público concesionado en el sur de la Ciudad de México. Al transformarse a corredor zonal, se moderniza el transporte público y ofrece una alternativa más segura, ecológica y cómoda para satisfacer la movilidad en la alcaldía Xochimilco, cubriendo Tulyehualco, Santiago Tepalcatlalpan y Chocolines. El arranque del corredor zonal Xochimilco significó la salida de 400 microbuses que fueron chatarrizados tras haber operado por más de 40 años en 5 diferentes ramales de la alcaldía Xochimilco. Estas nuevas unidades son las primeras en cumplir la nueva normatividad para el transporte público concesionado. La nueva flota se compone de 126 minibuses de 9.5 metros de largo, con capacidad para 70 personas y 16 vagonetas para 11 pasajeros. Contarán con la tecnología Euro 5, que contribuirá a reducir la emisión de gases nocivos y disminuirán los niveles de ruido para beneficio de la ciudadanía. Para la seguridad del conductor y pasajeros, las unidades cuentan con frenos ABS, iluminación LED, salidas de emergencia, pasamanos, piso antiderrapante, cinturón de seguridad para el conductor, espejos retrovisores, franjas reflejantes en el exterior, así como la cromática de la red de movilidad integrada. Para los pasajeros con necesidades especiales, las unidades tienen placas tactovisuales en sistema braille y asiento designado para personas con discapacidad y perros guía. El Corredor Zonal Xochimilco es la empresa pionera y modelo a seguir para el futuro del transporte concesionado, por lo que todas las unidades están equipadas con sistemas de validación de pago electrónico para la tarjeta de movilidad integrada. Este avance representa un salto en la calidad del servicio, comodidad y seguridad para el usuario. Corredor Zonal Xochimilco, empresa valiente y pionera que se suma a la transformación en la Ciudad de México. Bueno, les decía que, si se dan cuenta, el retirar más de 400 unidades microbús es contribuir a la mejora de la movilidad, pero sobre todo contribuimos a reducir los gases de efecto invernadero y sobre todo lo más importante, seguimos cumpliendo con la misión y visión de movilidad de vanguardia. ¿Cómo se ha desarrollado el cambio? Aunque esto pudiera ser un poco tedioso, quiero decirles que, y esto viene a colación porque ayer me decían, ¿por qué ustedes no hicieron nada por evitar que entraran las bicicletas paralelas a las líneas de autobuses o a los ramales de las rutas normales? En junio del 2014 se modificó la ley de transporte para convertirse en la ley de movilidad. ¿Cuál fue el paradigma? Se invirtió la pirámide. Siempre conocemos la pirámide como la base ancha y acaba en pico arriba. ¿Cómo estaba antes? Era transporte particular, transporte de pasajeros, transporte de carga y por ahí la figura de la motocicleta. El usuario y el peatón no existían. Cuando se modifica la ley de movilidad, el peatón pasa a estar en primer término y la bicicleta, como una de las alternativas de traslado y en algunos casos conocida como la última milla, repito, compañeros transportistas, está desde el 2014. ¿Qué es lo que sucedió en la pandemia? Por no poder estar hacinados por los contagios y principalmente el traslado, fue disruptiva para que la bicicleta formara parte de traslado y no generar riesgo de contagio. El transporte público de pasajeros pasamos a tercer nivel. El vehículo motorizado compartido, las motos, cuarto nivel, y vehículo particular al quinto nivel. Es decir,
que la innovación y el cambio de paradigma no es reciente, sino, insisto, es del 2014. ¿Qué seguía siendo movilidad de vanguardia? Seguía contribuyendo, implementando corredores, y por eso es que, insisto, hoy tenemos 20 empresas. ¿Qué es lo que ha sucedido también? A su vez, la tarjeta única de pago. Y en la presentación del maestro Varano decía, debe de estar concentrado el recurso, y ese recurso, por medio de esa tarjeta, está una cámara de compensación desde donde se dispersa. Va a llegar el momento en que todas las modalidades puedan estar ahí, quizás, pero por lo menos el transporte colectivo deberá de estar ahí para poder mitigar un poco de lo que hoy vivimos, que es insostenible. El transporte colectivo puede colapsar a la ciudad o en la ciudad. Me permito decir que se corre el riesgo. ¿Por qué? Por la desconfianza recíproca. Sorprendentemente en México, amigos, el último estudio de la ONU en confianza, México el 88% no confía en el otro. Es decir, que solamente el 12% confía en el otro. Esa es una situación que puede dar mucha razón de por qué vivimos en diferentes esferas la individualidad y la materialización. ¿Pero por qué puede colapsarse? Es decir, si hablamos de desconfianza, la autoridad no confía en el transportista que quiera cambiar, y el transportista no confía en la autoridad porque no da garantías. ¿Cuáles? Certeza jurídica. Y en esta parte, amigos, debemos de hacer un alto total. No es posible de que después de 2 décadas que este grupo ha ido a la vanguardia, acompañando la política pública para implementar modelos de movilidad en esta ciudad, hoy el primer corredor del BRT está en la incertidumbre jurídica. Eso no puede suceder. Y no puede suceder porque entonces, si alguien que ha ido a la vanguardia y que estamos agrupados para seguir impulsando el desarrollo de la movilidad, imagínense qué riesgo corre aquel que es individual, que no está agrupado. La otra, garantías de inversión. Si hoy están pidiendo vehículos eléctricos y principalmente en los BRT, imagínense ese corredor que invirtiera en vehículos o que ha invertido en vehículos eléctricos y hoy está en la incertidumbre si le van a volver a renovar la concesión o aquí se acabó. Eso no puede suceder. La sostenibilidad financiera, ya se ha dicho y todos lo sabemos, depende de una tarifa. Pero si esa tarifa la controla el gobierno y la incrementa cada 5 o 6 años por cuestiones políticas, creo que lo primero que tenemos que visualizar es cómo subimos en la esfera del gobierno la negociación para que esas empresas que se han atrevido a cambiar y que de esas 20 que tenemos, 5 están quebradas, como la autoridad no es que haga suyo el problema, no, sino que acompañe a aquellos transportistas que nos atrevimos a cambiar. ¿Qué requerimos? ¿Una política tarifaria? Sí. ¿Sustentada bajo una ley tarifaria que se tenga que discutir en el Congreso? Quizás sí. Pero el problema es que siempre cuando se habla de tarifa, los malos somos nosotros, el gobierno hace como hace, conclusión, nosotros hacemos como que cambiamos. Y no movilidad de vanguardia, no, el transportista. Por lo tanto, en esta visión de movilidad de vanguardia, hoy tenemos que elevar la discusión
no de una tarifa, sino la discusión de cómo, con esa política social que se ha convertido institucional, federal y localmente, cómo el gobierno local asume el subsidio al usuario, porque nosotros llevamos 4 décadas subsidiando al usuario. Y entonces el gobierno no tiene que subsidiar al transportista, tiene que subsidiar al usuario. Y el primer objetivo es que tenemos que lograr el punto de equilibrio. Decía el maestro Varano, me gasto 10 pesos y gano 10, estoy logrando el punto de equilibrio. Todavía no un porcentaje de ganancia, pero ese sería el primer paso. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesantes reflexiones y sí, pues todo apunta a que deberíamos de tener criterios mucho más técnicos y menos políticos, tal vez una agencia de movilidad que trascienda los ciclos administrativos políticos de cada 6 años, ¿no? Bueno, a continuación vamos a escuchar lo que nos va a contar María Luisa Martínez. Ella es gerente de crecimiento y relaciones institucionales de Wallaby, que es una empresa muy interesante. Ahora escucharán para aquellos que no la conozcan, pero también hacen temas de digitalización muy interesantes en toda la región de Latinoamérica. Entonces, si pueden poner su presentación, por favor. Bueno, ¿funciona? Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes, noches, no sé muy bien hasta ahora en México cómo se dice. En mi país, Uruguay, antes de las 8 no es buenas tardes, no es buenas noches, perdón. Es un honor para mí estar representando a Wallaby en esta instancia junto a mis compañeros panelistas. Y también quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la organización del Congreso por volver a invitarnos, por el apoyo que nos han brindado durante todos estos años y por abrir este tipo de conversaciones y de debates en este foro en donde nos encontramos personas que estamos absolutamente convencidas que la movilidad es un derecho universal y que transformar el transporte transforma la calidad de vida de nuestras ciudades. En Wallaby trabajamos con más de 750 operadores en más de 30 ciudades de América Latina, ofreciendo soluciones tecnológicas que aumentan la rentabilidad de los operadores a través de la digitalización, la fidelización de los pasajeros y la optimización de los recorridos. Creemos que profesionalizar el transporte implica dotarlo de herramientas que mejoran la toma de decisiones y lo preparan para competir en un mercado donde las plataformas transnacionales ya no son una amenaza, son una realidad. Por favor, la siguiente. Ayer, parafraseando un poco al secretario García Nieto, nos decía que la congestión es el colesterol de las ciudades. Gastamos cientos de millones al año y es el reflejo de un sistema fragmentado, ineficiente y poco atractivo. Los desafíos que enfrentamos son comunes en toda la región. Pérdida de pasajeros, costos operativos altos, inseguridad, informalidad y una falta de información estructural para tomar decisiones con evidencia o, como hablamos en alguno de los paneles ayer, con data. Esto nos obliga a pensar en un nuevo modelo basado en datos, interoperabilidad y colaboración entre actores públicos y privados. La siguiente, por favor. Todo empieza con los datos. Sin una red de transporte digitalizada es imposible modernizar. Por eso desde Wallaby trabajamos con GTFS y GTFS Real Time, o sea, en tiempo real, un lenguaje universal que permite que la industria converse, que los pasajeros se informen y que las autoridades planifiquen con base en evidencia. Cada vez que conectamos una ciudad a este sistema, estamos habilitando una herramienta de planificación y mejora continua que beneficia a los usuarios, a los operadores y a las autoridades. La siguiente, por favor. Entregar información en tiempo real a los usuarios aumenta en un más de 6% la fidelización. Pero más importante aún, devuelve la confianza en el sistema. Y si tenemos plataformas digitales
donde las personas pueden reportar problemas, planificar su viaje y darnos feedback continuo, tenemos una vía directa para entender qué mejorar. Eso es poner al usuario en el centro, no simplemente escucharlo, sino usar esa información para mejorar el servicio cada día. La siguiente, por favor. Hoy la movilidad ya no es de un solo actor. Hay buses, trenes, bicis, taxis, plataformas de última milla, aplicativos. La interoperabilidad entre todos estos sistemas es esencial para no perder rentabilidad, usuarios ni impacto. Nosotros actuamos como integradores desde Wallaby, habilitando negocios y eficiencia para los operadores tradicionales sin que tengan que competir desde la desventaja. La siguiente, por favor. Con los datos correctos, todo cambia. Podemos analizar demanda, origen, destino, detectar estrés en líneas, las zonas de transbordo críticas, evaluar horarios, rutas y entender el comportamiento de los usuarios por edad, género e intereses. Y no solo esto, con inteligencia artificial generamos insights automáticamente que ayudan a mejorar los recorridos, horarios y hasta identificar los puntos seguros. Es información útil para operadores, autoridades y usuarios, porque sin datos planificamos a ciegas y con datos creamos un transporte de calidad. La siguiente, por favor. Este congreso es un punto de encuentro. Aquí no venimos a competir, aquí venimos a construir. Si algo nos tiene que dejar este espacio, también parafraseando a algunos de los panelistas del día de ayer, aquí tenemos que tener un acuerdo para el beneficio de todos los actores del transporte. Digitalizar, profesionalizar y colaborar, esa es la hoja de ruta que planteamos desde Wallaby. Proponemos una movilidad urbana innovadora y centrada en las personas. Y como tenían casi todas las presentaciones, el Congreso lo hacemos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa Martínez. Además, tú sí seguiste el guión de los 8 minutos, pero igual súper interesante. Me encantó además eso de también pensar en las personas, ¿no? Al final creo que nos debemos a las personas que utilizan el transporte público y todo lo que conlleve mejorar su satisfacción y su manera de programar inclusive un viaje o de dar retroalimentación, pues ese es el futuro de la industria. Y bueno, muchas gracias de nuevo. A continuación, Juan Andrés Abrigo, que es especialista de ventas regionales, electromovilidad del Grupo Sonda, nos va a dar una presentación. Bienvenido, Juan Andrés. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presente. Es un honor poderles comentar una historia muy bonita de innovación, que ha partido desde el año 1974, cuando Sonda fue creado. Entonces eso va evolucionando paso a paso, pero siempre centrado en lo que ya hemos conversado aquí, el usuario final. Si bien nuestro foco está en lo que el cliente necesita, pero finalmente todo radica en cómo hacemos realidad que el usuario se sienta tranquilo, feliz, libre para poder usar el transporte público. Si me pueden lanzar la presentación. Le hemos llamado la movilidad sostenible como un desafío en constante evolución. Esto sabemos que tiene un inicio, la tecnología va avanzando, nosotros como Sonda somos integradores, especialistas en distintos tipos de tecnología. Nos encanta eso. Y por lo mismo sabemos que va evolucionando. Y en esa evolución nosotros nos vamos concentrando, focalizando nuestro esfuerzo en el usuario final. A grandes rasgos nosotros somos más de 15.000 personas a nivel mundial. Tenemos presencia en 13 países. Nosotros partimos en Chile, en el año 74, como les comentaba. Y poco a poco fuimos extendiendo nuestras redes hasta llegar por el norte a Canadá, por el sur Chile, Argentina, seguimos allá. Principalmente nosotros somos líderes en la transformación digital. Impactamos la vida de más de 500 millones de personas finalmente.
tenemos más de 5.000 clientes, grandes clientes que han confiado en nosotros y hemos ido desarrollando su negocio en función de la incorporación de la tecnología para que su negocio funcione, su negocio sea rentable, su negocio sea sostenible en el tiempo. ¿Y por qué nos eligen? Por nuestra capacidad. Tenemos una gran capacidad de visión global, tenemos un gran compromiso con el negocio de nuestros clientes y somos sólidos financieramente hablando. Por algo, las cifras ya lo demuestran. Ahora bien, ¿cuáles son los avances que nosotros hemos vivenciado en estos 50 años en los sistemas de transporte? Principalmente el recaudo, donde hemos ido desarrollando sistemas propios, pero también hemos integrado tecnologías de otros, tecnologías de otras marcas, de otras empresas que han ido innovando. Y nosotros lo integramos en nuestros sistemas, en nuestras plataformas, en nuestros desarrollos. Con ello logramos una interoperación, tal cual la comentaban en la sesión anterior, la integración también de sistemas y finalmente una velocidad de respuesta adecuada para que finalmente los usuarios fluyan en el sistema de transporte, no se detengan con esta tecnología, que no los impacte en forma negativa. Ahora bien, por el lado de la gestión de flota, cada vez más es importante saber información en tiempo real de algunas condiciones que afectan a los usuarios. Esas condiciones tienen que ver con que la flota siempre esté en avance, siempre esté fluyendo, para saber claramente tiempos, certezas, para que los usuarios no se aburran esperando, por ejemplo, en un paradero a que pase un bus sin tener certeza de cuándo va a pasar. Y por otro lado, lo que se nos va ahora, lo nuevo que ha ido apareciendo en el mercado del transporte público, en algunos países hay exigencias ya de electromovilidad. Caso específico, Chile, el año 2035 ya no nos van a permitir que ingresen buses nuevos que contaminan. Y por eso es tan fuerte el avance en la electromovilidad que hemos tenido allá, con tremendos patios de carga, con muchos buses, más de 3.000 buses van a haber en poco tiempo más, eléctricos, fluyendo por la ciudad y también ya en regiones. Ha sido un éxito bastante grato ver la transformación tecnológica de pasar de buses de diésel al mundo eléctrico. Pero eso implica también regulaciones. Y esas regulaciones, en el caso particular, me ha tocado ser parte de ese crecimiento en las regulaciones, las normas. Y todo ese conocimiento, más el apoyo de otras empresas que hemos tenido asociadas, vinimos acá, vinimos a México. Y hemos venido a México a apoyar a Metrobús en un trabajo conjunto de 6 patios que nos tocó implementar. Con bastante éxito, en poco tiempo logramos desarrollar el proyecto y conectarlo a la red eléctrica rápido. Alrededor de 3-4 meses ya eso estaba todo conectado y ya funcionando. Entonces ha sido un éxito para nosotros bastante potente desde el punto de vista de la rapidez, del compromiso que hemos tenido, no solamente nosotros como equipo, sino también el cliente en llevar adelante esta tarea. Obviamente no está exento de problemas todo esto, y para que entendamos lo que son los problemas que vienen asociados a esta tecnología, necesitamos también tener los datos adecuados. Necesito saber si el sistema de recaudo está funcionando constantemente, si está activo. Necesito saber si el sistema de gestión de flota está entregándome los datos en el tiempo que yo quiero y que los elementos que lo gobiernan están reportando su propia condición de salud. Y ahora, como se nos suma la electromovilidad, ¿cómo sé que realmente estamos cargando adecuadamente los buses? ¿Cómo sé que realmente le estoy sacando el máximo rendimiento a esa flota? Y por otro lado, se me suma un patio de carga. Y ese patio de carga tiene componentes eléctricos avanzados en algunos casos y de alta potencia. O sea, nos empieza a poner una barrera. Solamente algunos especialistas ingresan ahí. Bueno, todo eso nosotros lo hemos ido desarrollando para que la electromovilidad y el ciclo de vida de alguna manera se desarrolla en forma integral. Uno de los casos particulares de estudio acá son las baterías.
cuánto duran las baterías, cuánto va a ser el rendimiento que yo le voy a sacar el año 1, el año 2 y así para adelante. Si es que yo no las uso bien, voy a cortar su vida útil, por ejemplo. Pero esto tiene que ver también con la eficiencia energética del bus. Ahora bien, si yo tengo tantos datos, cada vez más información, puedo usar sistemas de analítica para poder estructurar esos datos. Pero no voy a lograr hacer mucho más si no logro hacer que una inteligencia artificial me ayude a interpretar estos datos y a valorizar, ponerle un factor de peso a cada condición. Por ejemplo, la salud de las baterías. Es un parámetro relevante desde el punto de vista que si se acorta la salud de la batería en muy poco tiempo, voy a tener algún problema con mi flota. Y eso es lo que no quiero. ¿Cómo hago ese pronóstico? Utilizando modelos de inteligencia artificial que me permitan modelar esto y que me permitan dar los indicadores adecuados para asegurar la sostenibilidad de mi sistema completo. ¿Y eso tiene un impacto directo en la población? Claramente. Porque voy a tener un bus disponible permanentemente, un bus de buena calidad, de muy buena calidad, sin vibraciones prácticamente, sin ruido, que a todos nos gusta usar. Entonces, y el otro punto relevante acá es cómo yo detecto que la calidad de servicio eléctrico es el adecuado para que mi sistema siempre esté disponible, mi infraestructura de recarga esté siempre disponible. Y si no va a estar disponible, yo lo sepa con anterioridad y pueda, de alguna manera, hacer algo, hacer un mantenimiento preventivo, correctivo en el caso que falle, pero yo quiero hacer un mantenimiento predictivo. Y esa predicción, la única manera que yo lo pueda obtener es interactuando no solamente con un manual, un catálogo que me diga cada cierto tiempo tengo que hacer un mantenimiento, sino que tengo que saber cuándo es el momento exacto para hacerlo. O si estoy a nivel global mirando el mismo tipo de equipos, mismo tipo de elementos, y ya están fallando muchos de esa serie, bueno, ya sé que voy a tener esa misma falla acá. Lo puedo de alguna manera predecir. Para allá va esto. Ya les había comentado que una de las focos fundamentales de nuestro trabajo son los usuarios. Con los sistemas de recaudo que nosotros hemos ido implementando en estos años, cada vez hemos ido evolucionando hasta llegar a los, como se ve en la fotografía, los sistemas con códigos QR, tarjetas abiertas, sistemas interoperables, que funcionan en varios países de la región y siguen avanzando, siguen evolucionando, siguen creciendo. Pero para que estemos seguros de que eso va a estar siempre funcional, necesitamos remotizar de alguna manera su estado de salud. Y eso ya lo tenemos, hace muchos años atrás. Luego necesitamos que la flota avance, que con los sistemas de gestión que nosotros implementamos, gestión de flota, seamos capaces de predecir alguna anomalía que pudiera ocurrir con los buses y poder tener un plan B ante eso. Y eso lo logramos con la tecnología que estamos nosotros implementando, que hemos implementado aquí mismo para Metrobús, lo tenemos en más de 1000 buses ya, y funciona muy bien. Por ahí un panelista anterior decía, oye, pero ¿qué ocurre cuando una persona se siente mal en el bus y se necesita avisar a un centro de control? Bueno, estos sistemas ya lo traen un botón de pánico que lo puede activar el conductor en caso de que él sienta pánico o que necesite una asistencia, como en ese caso. Esos sistemas ya lo permiten y lo hacen prácticamente en tiempo real la información a un centro de control que está con monitoreo permanente y lo va a alertar. Luego, necesitamos que nuestra operación actualmente en el mundo llevado al mundo de la electromovilidad, que esa operación de recarga sea eficiente y sustentable. Actualmente estamos mirando que los buses solamente están siendo cargados con la red eléctrica. Bueno, esos buses también pueden ser cargados. Normalmente nos preguntan, oye, pero ¿por qué no pones paneles solares y que sea todo independiente? Sí se podría, pero tendríamos que cargarlos en el día. Justo en el día los buses tienen que trabajar, entonces no nos va a dar el tiempo. Pero sí se puede almacenar en baterías estáticas, energía. Y eso es lo que se está promoviendo en algunas partes en otros países se está empezando a promover esta figura donde hay almacenamiento paralelo de energía en forma lenta en baterías estáticas y cuando yo quiera cargar rápido mis buses, tenga disponibilidad. No solo de la red eléctrica, porque muchas veces la red eléctrica tiene ciertas limitantes que no las voy a poder resolver en un mes, ni en 2 meses. Es un proyecto de infraestructura
de ampliación de sus estaciones de alta tensión. Y eso demora años. En Chile está demorando, al principio se esperaba que eso demorara 4 años. La realidad nos ha dicho que se demora 10. Entonces, no es tan viable pensar en que sí voy a tener siempre la energía disponible en todas partes. Esa es una forma que ahora viene como la innovación, como la segunda derivada de la electromovilidad, el poder usar inclusive sistemas de batería estático para almacenar y poder sacar en forma violenta la energía hacia mis baterías de los buses y tenerlos permanentemente disponibles. Y por lo demás está a decirles que la innovación está desde que nacimos en nuestro ADN. Si no lo estuvieran, nosotros no avanzaríamos como estamos avanzando y con la tranquilidad y la seguridad que nos da esto, de que somos capaces de desarrollarlo y desarrollarlo para un futuro mejor, para un futuro sostenible. Y en la última etapa de esa lámina les muestro ya una plataforma nuestra propia, donde nosotros somos capaces de integrar datos tanto del lado de gestión de flota, posición, alertas, eventos, inclusive gestión de mantenimiento ahí, y aparte sistemas de electromovilidad en forma paralela, para saber y mezclar datos, poderlos interpretar en forma instantánea, si fuese posible, si tengo el acceso a la comunicación, pero también saber la estabilidad de mi sistema de recarga completo, para saber si tengo energía disponible, si tengo alteraciones en la red eléctrica. Es posible eso leerlo con medidores de energía avanzados, y eso los tenemos, actualmente los tenemos y los estamos monitoreando, y vamos a saber cuándo va a ocurrir una falla. Podríamos predecirla. Alguien hablaba de predicción de demanda de pasajeros. Bueno, existen inclusive medidores de energía avanzados, que yo los conozco desde el año 2000, pero todavía siguen siendo avanzados, donde tienen algoritmos internos que permiten hacer predicciones. Y yo con eso podría informarle a la compañía eléctrica, en tal horario yo te voy a hacer una demanda mayor de energía. Entonces necesito que tú prepares tu sistema para que yo tenga mi energía disponible. Sobre todo esto, como es tanta la información que vamos recolectando, ya sea de telemetría a través de Cambus con los buses o camiones, más sistemas eléctricos que están en los patios de recarga, los electrocargadores propiamente tal, sistemas, en el caso acá de México, instalamos también sistemas fotovoltaicos de respaldo, no tan grandes como para poder hacer la equivalencia del consumo energético, pero sí una parte, un 5% de la potencia que necesitamos. Todo eso lo llevamos a una plataforma, y esa plataforma genera indicadores. Luego de los indicadores, aguas arriba, queda un módulo de inteligencia artificial que va aprendiendo constantemente de cómo es la evolución de este sistema para ver la degradación y también entender cuándo es el momento óptimo de hacer alguna intervención. Y en resumen, la innovación es parte del compromiso nuestro para este futuro sostenible y sustentable. Muchas gracias. Gracias a Juan Andrés Abrigo. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero yo sí quería decirles algunas preguntas rápidamente. Fernando, en la parte fiscal, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué cambiarías? Mira, actualmente el tema de la doble tributación que tenemos, que tienen las empresas en general de transporte, ¿por qué? Porque hay un pago de impuestos de la empresa hacia el SAT, pero cuando ya hace una devolución a los concesionarios, obviamente hay una segunda tributación hacia el SAT, pero por parte de los concesionarios. Esto merma prácticamente un 50% el tema de la utilidad para ellos, y todavía es más si tomas en cuenta que para poder disponer de las utilidades tendría que estar pasando un año, pero la realidad es que muchos de ellos viven al día. Por eso están cambiando de hombre camión, y la idea pues es que tengan las mismas condiciones, cuando menos en cuanto a la recepción de su recurso. Entonces, este tipo de cosas normalmente pasan de largo para la autoridad, porque como ellos se rigen bajo otro término en cuanto a la parte fiscal, suelen ignorar algunas de estas disposiciones, y eso afecta en el corto plazo a las empresas y mucho más a aquellas que tienen que ver con cuando el recaudo es directamente de la tarifa. En el caso del pago por kilómetro, sí hay un poco más de apoyo en ese sentido, pero no es suficiente en cuanto a los modelos que se han visto.
Excelente, gracias. Alejandro, me gustó mucho tu presentación, sin embargo la sentí un poco pesimista al final. ¿Qué le dirías a un grupo de hombres camión que se quiere organizar y más bien darles como esperanza de que sí pues, se puede haber una transformación así, digamos? Ya lo mencionaste, las cosas que habría que cambiar a nivel de confianza y demás, pero digamos, si tú tuvieras el trabajo de convencer o fueras el secretario de movilidad, digamos, y te dicen la chamba de tienes que ir a hacer más empresas tipo MOVA, que haya más de ellas, ¿qué harías? Yo creo que lejos de erigirme como secretario de movilidad, sería como transportista. Y como transportista, dentro de todo el proceso que hacemos, integración, concientización, hacerles entender que el modelo de negocio de hombre camión ya no es suficiente y que sí y solo sí la modernización bajo el concepto no solo de la flota vehicular, sino de la constitución como sociedades mercantiles es lo más viable y lo único posible. Pero hablando del secretario de movilidad o de la estructura de gobierno, yo diría, ¿qué podemos hacer nosotros como transportistas? ¿Qué le toca hacer a la autoridad? ¿Y qué podemos lograr juntos poniendo en el centro de nuestros esfuerzos al usuario? Y en la medida de que nosotros podamos ir evolucionando, vamos a recuperar el espacio público, mejoramiento del entorno urbano y sobre todo la reducción de partículas de contaminación, que eso también contribuye a una prevención de un riesgo de tema de salud. Buenísimo, gracias. María Luisa, un ejemplo de un proyecto que te haya dado mucha satisfacción, digamos, contaste una excelentes historias, pero una así en concreto que te haya dado, digamos, que sentiste que cambió mucho el antes y después a raíz de su intervención. Bueno, creo que principalmente con esto que veníamos hablando de la digitalización y sobre todo ver tanto a nivel de gobiernos como a nivel de operadores cómo pueden cambiar sus operaciones gracias a la digitalización. Y creo que algo muy importante sobre esto es entender que en este panel que es de innovación es que es súper entendible que le tengamos como este temor o miedo a hacer estos cambios. Porque básicamente tenemos que cambiar las bases fundacionales de lo que hacemos, tanto a nivel de autoridades, como a nivel de usuarios, como a nivel de operadores. Entonces, en cuanto a caso de éxito, obviamente que podemos hablar de muchos, pero siempre va a depender de cuál actor del transporte estamos hablando. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de nuestra aplicación Trip, que sirve para precisamente que los usuarios puedan tener su planificación de viaje. Les brindamos la ruta más conveniente, utilizando tanto transporte público como micromovilidad, electromovilidad también. Y eso obviamente que le hace que el usuario sepa cómo trasladarse mejor, dónde estar a tiempo al lugar que quiere ir y sobre todo también tener otros indicadores como puede ser de seguridad, que en nuestras ciudades sabemos que eso es fundamental. A nivel de autoridades también tenemos toda la cuestión de la digitalización, en donde es los propios gobiernos que pueden saber qué es lo que está pasando con las rutas, que muchas veces también en nuestras ciudades no se sabe por dónde pasan los camiones, no se sabe qué es lo que está sucediendo con eso. Entonces, para resumir, porque si no me pongo a hablar y no termino más, depende muchísimo. Sí, en Wallaby tenemos varias de esas, así que bueno, los invito a que se acerquen, pueden consultar nuestra web para ver más de esos casos. Gracias. Gracias, María Luisa. Y bueno, finalmente, Juan Andrés, con toda esta visión y experiencia que tienes de Santiago y habiendo trabajado también aquí en la Ciudad de México, ¿cuál dirías que es el mayor obstáculo para acelerar la electromovilidad en México, digamos, en las flotas de transporte público? Creo que el punto exacto tiene que ver con decisión de avanzar y mirar el negocio. Ahora vamos a ver de parte desde el punto de vista del negocio cómo se impacta el entrar con modelos de electromovilidad, donde tú finalmente bajas tu costo operativo. Si bien la inversión inicial es bastante alta, mucho más alta que comprar un bus diésel, eso está claro,
Pero finalmente en el resultado final te ahorra un 70% del costo operativo con las tarifas eléctricas, siempre y cuando tú sepas en qué horario cargar, en el horario de menor tarifa. Eso es un punto relevante. Y el otro es una hoja de ruta. Si comparo un poco la experiencia que ha tenido Chile, que ha sido bastante positiva, me tocó trabajar en los años 2016 y 2017 en paneles de expertos en temas eléctricos, de cómo incorporar flotas al mundo del transporte público y cuál era el impacto que esto tenía en la red eléctrica y qué tan relevante era anticipar todo eso por las distribuidoras y las transmisoras eléctricas. Dado eso, nació una hoja de ruta para bajar las emisiones, finalmente, donde ya hay una definición de Estado. Y esa definición de Estado trasciende gobiernos. Ya ha trascendido por lo menos 3 gobiernos y sigue siendo la misma hoja de ruta. Y se ha ido cumpliendo, ha ido avanzando, se ha ido incorporando, han aparecido más actores que implementan sistemas, otros los fabricantes de buses también, que apoyan mucho estas iniciativas y modelos de negocios distintos, donde ahí el Ministerio de Transporte ya se hace cargo finalmente de la operación. Si, por ejemplo, el operador solamente se encarga de la operación del sistema, pero no es dueño del parque, entonces él no necesariamente tiene que hacer toda la inversión, sino que se paga mes a mes. Lo mismo por los buses, se pagan mes a mes. A él le pagan por su servicio. Pero ya los buses vienen con toda la tecnología de punta, vienen con sistemas embarcados de alto nivel y la infraestructura de carga viene asegurada por 15 años, con un contrato a 15 años. Esos son los aspectos que veo más relevantes. Muchas gracias. Pues un aplauso a nuestros panelistas. Y los invitamos a la clausura del Congreso.